Bueno, con respecto a lo que es las sierras pampeanas, bueno, también tuvo una formación en relación a este movimiento o a este proceso de subducción, en donde al, al, al chocar ambas placas, la de Nazca con la sudamericana, eh, y al generarse todo este movimiento de corteza, ¿sí? Esto repercutió, ¿sí? Repercutió, eh, o sea, todos estos movimientos movió todo el continente porque eran choques continuos, ¿sí? Y esto generó en algunos lugares levantamientos, como en este caso, la sierra, ¿sí? Y también generó hundimientos, ¿sí? Y vamos a tener relieves como valles, como bolsones, ¿sí? Como conos de deyección, ¿sí? Que esto bueno, es más producto de factores externos, pero, ¿sí? Y acá está lo que yo le decía, que en las grandes depresiones vamos a encontrar salinas, ¿sí? Por la intensa evaporación que se va a producir en este sector, ¿sí? Y la sequía. ¿Está? Entonces, las sierras, ¿sí? Es otra de las formaciones que se originaron a raíz de ese movimiento de subducción. Ustedes imagínense, ¿sí? Imagínense el choque de las placas de este lado, ¿sí? Y formándose estas sierras, ¿sí? Que fíjense las formas que tienen, que ahora vamos a ver qué diferencia hay, ¿sí? Con las otras sierras que tenemos, ¿sí? Y acá es importante recalcar que muchos confunden las sierras, el sistema de sierra de Tandilia y el sistema de sierra de Ventañas no forman parte de las sierras pampeanas, ¿sí? No forman parte de las sierras pampeanas, ¿sí? Eso les tiene que quedar bien en claro. La sierra, el sistema de sierra Tandilia es un sistema de sierra y el sistema de sierra de Ventaña es otro sistema, ¿sí? Son tres sistemas de sierras diferentes, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, esto fue producto, ¿sí? Formación producto de la repercusión del movimiento de subducción. Ahora, vamos a ver otro sistema de sierra, ¿sí? Que tenemos también en nuestro territorio, ¿sí? En Argentina, y que está muy relacionado con Buenos Aires, precisamente, ¿sí? Tenemos acá América del Sur, Buenos Aires, y estamos hablando justamente, y acá es donde ustedes tienen que prestar mucha atención, del sistema de Tandilia, ¿sí? No es lo mismo hablar del partido de Tandil, ¿sí? O de la ciudad de Tandil, que hablar del sistema de Tandilia. Cuando mencionamos sistema de Tandilia, estamos haciendo referencia a las sierras de Tandilia, ¿sí? Entonces, fíjense en esta imagen, ¿sí? Fíjense cómo, ¿sí? Fíjense de dónde a dónde se extiende. Desde Mar del Plata, ¿sí? Y fíjense hasta dónde se extiende, ¿sí? Todo lo que es Olavarría, Azul, ¿sí? Benito Juárez, Tandil, en este sector donde tenemos la mayor altura, ¿sí? Balcarce, ¿sí? Mar del Plata, ¿m? Todo esto, ¿sí? Fíjense acá tenemos bien señalizado. Todo esto es el sistema de Tandilia. Y unos kilómetros más adelante, más al sur, ¿sí? También, vamos a tener Ventaña, ¿sí? Pero vamos a concentrarnos acá. Sistema de Tandilia, que es lo que incluye a Mar del Plata, ¿sí? Como tenemos acá. Incluye a Mar del Plata, ¿sí? ¿Está? Eso es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta y que ustedes puedan comprender, ¿sí? De dónde a dónde se extiende este sistema, ¿sí? Porque no es fácil
de poder comprenderlo, ¿sí? Las sierras de Tandilla, ¿sí? O del sistema de Tandilla, pertenecen al macizo de Tandilla, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Se formó geológicamente hace 2.500 millones de años, ¿sí? Y se considera que las sierras de Tandilla, las rocas que se encuentran ahí, son las más antiguas del mundo, ¿sí? Son las más antiguas del mundo, ¿sí? Tienen aproximadamente 300 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho, ¿sí? Es decir, se extiende desde, como yo le dije, desde Olavarría hasta Mar del Plata, ¿sí? Desde Olavarría hasta Mar del Plata, en donde concluye, ¿sí? Por eso es muy importante este sector de Mar del Plata. Termina, este sistema de Tandilla termina en Cabo Corrientes, ¿sí? En Cabo Corrientes. Por eso es muy importante Cabo Corrientes, ¿sí? Terminan dentro de la plataforma marítima, ¿sí? Tiene distintos anchos, ¿sí? Y distintos afloramientos rocosos también, es decir, diferentes tipos de roca. Pero la roca más importante es la granítica, ¿sí? La que más predomina es la granítica, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Mientras que las sierras del sector noreste, es decir, las sierras pampeanas, estas que yo le mostré recién, mientras que las sierras pampeanas, que son las sierras del sector noreste, son las más altas, ¿sí? Estas son mucho más altas, presentan mayor altura por la formación que tiene, ¿sí? Que es el choque, la repercusión del choque de las dos placas, ¿sí? Oceánica y continental. Por eso presenta mayor altura, ¿sí? En cambio, las sierras de Tandilla tienen menor altura que las sierras pampeanas, ¿sí? Esa es una de las diferencias. Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Tienen menor altura y las sierras de Tandilla, a diferencia de las sierras pampeanas, que son sierras, las sierras pampeanas son sierras más puntiagudas, ¿sí? Las sierras de Tandilla son más redondeadas, ¿sí? Tienen una forma determinada, ¿sí? Una forma redondeada, ¿por qué? Por la intensa erosión, ¿sí? Ahora vamos a ver. La erosión es el desgaste de la roca, ¿sí? Producida por el viento, producida por el agua, ¿sí? Después cuando vemos factores externos van a comprender mucho mejor, pero acá lo importante es las características, ¿sí? Por el momento. En las sierras del sector suroeste, ¿sí? Es decir, en esta área, estamos hablando del sistema de Tandilla, predominan, ¿sí? La forma tabular, una forma más redondeada, más cuadriculada, ¿sí? Más cuadrada, ¿sí? Son rocas más que tienen un aspecto de cuadrado, ¿sí? A eso hago referencia, ¿sí? Y no guardan un encadenamiento, o sea, no hay un conjunto de sierras, sino que hay una sierra en un lugar, una sierra en otro lugar, una sierra en otro lugar, o sea, hay por sectores, fíjense que no es un conjunto de sierras, ¿sí? No es un conjunto de sierras, ¿sí? Sino que es una sierrita acá, otra sierra acá, otra sierra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, ¿sí? Son pequeñas sierras separadas entre sí. ¿Está? Eso es otra de las características muy importantes. ¿Está? Eso es muy importante poder tener en cuenta, ¿sí? Las cumbres de estas sierras son aplanadas, ¿sí? Así como cuadradas, es lo que yo le decía, ¿sí? Algo similar a lo que nosotros vemos acá, ¿sí? También, ¿sí? Son más aplanadas. Hoy las sierras pampeanas están más empinadas por el tema de la erosión, ¿sí? Pero estas características son las que presentan la sierra de Tandilla en la actualidad, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, son aplanadas, ¿sí? Hay cierta alineación, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa que tienen que entender? Ah, ¿cómo se formaron las sierras de Tandilla? A diferencia de las sierras pampeanas, que se formaron por la repercusión del choque, por la repercusión del proceso de subducción
es decir, del choque entre la placa oceánica y la placa continental, ¿sí? Eh, las sierras de Tandilia, tanto las sierras de Tandilia, del sistema de Tandilia, como el sistema de Sierra de Ventaña, se formaron por... ¿Qué pasó? Por mucho tiempo, la cordillera de los Andes se fue erosionando, ¿sí? Tuvo un proceso de erosión muy importante, principalmente del viento, ¿sí? Principalmente del viento, porque en este sector que tenemos acá, tenemos las cordilleras son muy elevadas, ¿sí? Entonces, a raíz del producto del viento, ¿sí? El viento fue trasladando, el viento y los ríos que se encuentran en este sector, fue trasladando, ¿sí? Material sedimentario. Este material sedimentario se acumuló, se acumuló, se acumuló, se acumuló en todo este sector, se acumuló, se acumuló, se acumuló, ¿sí? Y llegó un momento en el que a medida que se iba acumulando, también iba acumulando no solamente sedimentos que provenía de la cordillera de los Andes, sino también iba acumulando energía, ¿sí? Entonces, llegó un momento que esa energía tuvo que liberarse, y al liberarse, hace millones y millones de años pasó esto, al liberar esta energía, ¿sí? Se generó por liberación de energía de esa acumulación de sedimento estas sierras, ¿sí? Entonces, el origen de estas sierras no tienen un origen por la repercusión del choque de las placas, sino por acumulación de sedimentos, ¿sí? Recuerden, aparte de esto, que no solamente provenía sedimento de lo que se erosionaba la cordillera, sino que en esa era geológica, hace millones de años, todo este sector estaba ocupado por el mar, ¿sí? Era todo mar, ¿sí? O sea, la ingresión del mar. Cuando el mar se retiró, dejó mucho material también sedimentario de origen marítimo, ¿sí? De origen marino, ¿sí? Por ejemplo, conchitas de mar, caracoles, ¿sí? Muchos restos de sedimentos marinos, que eso también originó esta acumulación de sedimento y que haya una importante liberación de energía, ¿sí? Y eh, que se formen estas sierras, ¿sí? ¿Por qué no tienen la misma altura que las sierras, no son tan altas como las sierras pampeanas? Porque el tipo de formación es diferente. Este se formó por la acumulación de sedimentos marinos, tanto marinos como continentales. En cambio, las sierras pampeanas se formó por la repercusión de los choques de la placa Nazca con la placa sudamericana, ¿sí? Y este choque, la liberación de energía que hay entre el choque de las dos placas es mucho más fuerte, mucho más intenso, mucha más energía que la acumulación de energía que se originó en esta acumulación de sedimentos. ¿Está? Por ese motivo es que este sistema de sierras no son muy elevadas, ¿sí? Y esto le hace diferente del resto de las sierras, ¿sí? Esto es muy importante poder comprender la formación y de dónde a dónde se extiende eh, las sierras de Tandilia, ¿sí? El sistema de Tandilia, porque es parte de nuestro relieve, ¿sí? Es parte de nuestro relieve. Y fíjense que tiene de ancho aproximadamente 50 kilómetros, ¿sí? Y fíjense de dónde se extiende, desde Cabo Corriente hasta, ¿sí? Olavarría, ¿sí? Es decir, que en todo este extremo nosotros vamos a encontrar sierras, lomadas también. En Mar del Plata vamos a encontrar muchas lomadas producto de esto, ¿sí? Eso es muy importante poder comprenderlo, ¿sí? Porque por ahí si hay que tomar algún examen o algo, una de las preguntas va a ser referido a esto, ¿sí? Entonces es importante poder entender.
¿sí? Y acá tenemos algunas imágenes, ¿sí? Miren lo que es la Sierra de Tandil, ¿sí? Esto es una imagen, como yo le decía, es más encajonado, tiene una forma más de cuadrado, ¿sí? Fíjense la forma que se presenta, ¿sí? Es una forma más tabular, ¿sí? Es una forma más aplanada, ¿sí? Fíjense cómo se presenta, esto también es sistema de Tandil, ¿sí? Y esto es una imagen que muestra la actividad extractiva que se está produciendo, que se está haciendo en este sistema de sierras, ¿sí? Se está extrayendo material, ¿sí? Bien. Fíjense, esta imagen es muy importante porque muestra la diferencia de todas las sierras. Fíjense, las sierras de Córdoba tienen la mayor altura, ¿sí? Fíjense que va bajando y miren las sierras de San Luis, ¿sí? Fíjense la característica que presentan las sierras de Tandil, del sistema de Tandil, y fíjense la diferencia, que hay pocos kilómetros, ¿sí?, de distancia entre la Sierra de Tandil y las sierras de Ventana, pero fíjense las diferencias que presentan. Estas son rocas más duras, ¿sí? Tienen una formación, ¿sí? Estas son rocas muy antiguas, muy duras, ¿sí? Muy duras. Y fíjense, Sierra de los Padres prácticamente es mucho más bajo que esto que tenemos acá. O sea, va bajando, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia, a pesar de que todas son sierras, pero estas dos, ¿sí?, fueron formadas por la repercusión del proceso de subducción, y estas tres que observamos acá fue producto, ¿sí?, se originó por la acumulación de sedimentos que con el tiempo, esa acumulación de sedimentos tanto marinos como continentales, liberó energía y formó este tipo de sierras, ¿sí? Por eso es tan diferente la altura. ¿Está? Formación de las llanuras. Bueno, las llanuras muy simple, ¿sí? Mucho más fácil que la formación de las montañas, de las cordilleras, de las sierras. Fíjense cómo se presenta la animación, ¿sí? Es decir, toda esta cordillera, la cordillera de los Andes, ¿sí?, por mucho tiempo, ¿sí?, por mucho tiempo, inclusive en la actualidad, ¿sí?, se sigue erosionando, ¿sí? El viento transporta, ¿sí?, mucho material, ¿sí?, sedimentario, polvo, ¿sí? Cuando yo hablo de sedimento hablo principalmente de polvo, pero el polvo está compuesto por diferentes tipos de material, porque el viento, el agua, ¿sí?, tanto de lluvia como el agua de río, ¿sí?, agua corriente, trasladan material sedimentario de diferentes tipos de rocas, ¿sí? Por eso hablamos de sedimentos. Cuando yo hablo de sedimentos, estoy refiriendo a un determinado tipo de suelo, de polvo, ¿sí? Entonces, el viento, el agua, ¿sí?, se encargó de transportar mucho sedimento, ¿sí? Fíjense los puntitos celestes, se encargó de transportar muchos sedimentos y fue depositando en todos estos sectores, ¿sí? Esto podríamos simbolizar como el río Paraná, ¿sí? Entonces, fue transportando material y así se fue rellenando, ¿sí?, de diferentes tipos de materiales, principalmente loes, ¿sí?, arena, ¿sí?, sal, ¿sí? Y se fue rellenando y se formó la llanura, la zona más baja, ¿sí?, la zona más baja del terreno, ¿sí? Y tenemos las sierras, tenemos las llanuras pampeanas, ¿sí?, que son las más importantes porque tienen mayor extensión. Tenemos las llanuras amazónicas, que también son muy importantes, ¿sí? Entonces, la formación de las llanuras fue producto del material sedimentado que fue transportado de las cordilleras, ¿sí?, a la zona más baja.
¿sí? Y después, bueno, hay todo un proceso externo que después yo le voy a explicar cuando vemos la segunda parte de relieves, ¿sí? Pero en principio, quédense con eso. Cordillera de los Andes. Morfológicamente es posible diferenciar en tres sectores. Yo en particular lo voy a diferenciar en tres sectores, ¿sí? Andes septentrionales o Andes del norte, ¿sí? Andes centrales, ¿sí? Voy a englobar esto, ¿sí? Y Andes patagónico fueguino, todo este sector, ¿sí? Esta es una zona más baja, la zona más baja, ¿sí? Esta es la zona más alta, la zona central, ¿sí? Y esta es la zona, ¿sí? Una zona también bastante elevada, ¿sí? Y que las tres presentan características diferentes. Esta cordillera, toda la cordillera de los Andes, ¿sí? Es muy importante porque es un factor fundamental para el clima, porque impide el ingreso de las masas de aire, ¿sí? Que provienen del Pacífico y generan sequía en este sector, ¿sí? Entonces, todo en este sector vamos a tener zona árida, ¿sí? En todo este sector vamos a tener zonas áridas, ¿sí? Inclusive las sierras pampeanas, ¿sí? Tienen muchos sectores áridos, todo este sector, ¿sí? Bien. Y para finalizar, entonces, a raíz de todo esto, los relieves se distribuyen de esta manera, ¿sí? Tenemos las cordilleras de los Andes, toda esta franja marrón fuerte que tenemos acá, que presenta la mayor altura, ¿sí? La cordillera de los Andes, ¿sí? Todo lo que es el macizo o la meseta patagónica, ¿sí? El macizo o la meseta de Brasilia, ¿sí? Que engloba la meseta misionera también, ¿sí? Por eso hago así. Todo esto es el macizo o la meseta de Brasilia. Todo esto es la meseta de Mato Grosso, ¿sí? Meseta, ¿sí? O también escudo, también se lo llama, ¿sí? Todo esto es la meseta de Guayania, ¿sí? Que engloba esto también, meseta de Guayania. Todo esto es meseta de Guayania. Y acá tenemos las grandes llanuras. Llanura, ¿sí? Llanuras amazónica. Acá tenemos otra llanura, ¿sí? Intermontana, llanura intermontana. Llanura amazónica y la gran llanura pampeana, ¿sí? La gran llanura pampeana que se extiende inclusive hasta Paraguay y parte de Brasil, ¿sí? Y acá tenemos las importantes sierras de Tandilla y de Ventania. ¿Tá? De esta manera es como se distribuyen, ¿sí? Como se distribuyen los relieves de América Latina. Espero que le haya servido y le mando un abrazo grande.